Hola a todos, chavales, soy Albion y estoy aquí en un nuevo episodio de Carman 3. Estamos en el episodio número 16 y estoy aquí ya con mi casita, que bueno, he hecho bastantes cosas fuera de cámara para dejarlo preparadito ahora y ahora hacer unas cuantas cosillas que tengo pensadas. Bueno, mira, tengo que hacer las puertas. Total, se entra por aquí, esto no ha cambiado nada, entras por aquí, pum. Bueno, esta parte la he completado ya, he puesto ese cristal azulito que ahora lo veréis desde dentro. Entonces esta es la parte verde, ¿vale? Aquí ya os he dicho que voy a hacer una cosita, voy a hacer tengo pensado hacer como unos pasadizos con vallas y madera que vayan por el bosque, ¿vale? Lo que te digo, que vayan como a esta altura, atravesando lo que es los árboles, ¿vale? Para que sea un camino rápido y no tengamos que ir por abajo. Pero bueno, eso más adelante cuando tengamos más tiempo. Pero no tardaré mucho en hacerlo tampoco. Total, que entramos por aquí, ¿vale? Y tenemos la sala principal, la cual a lo mejor no tiene una utilidad como tal, ¿vale? De momento voy a poner esto aquí, que lo tengo todo el rato puesto aquí mientras construía. Todo esto de aquí, pues bueno, básicamente no sé si le pondré moqueta o no, no lo sé. Pero bueno, esta pared de aquí, tengo pensado que sea la pared del suscriptor. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues básicamente que ya sabéis que como a mí me cuestan muchas cosas de Minecraft y tal, pues siempre hago mucho caso de lo que me decís en los comentarios y voy pillando consejitos y tal. Entonces tengo pensado, pues cada vez que haga alguna cosa de construcción que me digáis en los comentarios y a mí me guste y lo ponga, pues pondré aquí el nombre de quien lo haya dicho, no sé, o para que quede bien en plan decoración. Luego aquí, pues como siempre, pondré como un salón. Ya sabéis que a mí me gusta en plan todo el tipo de decoración y todo así. A lo mejor esta sala no tiene un sentido como tal, ¿vale? A lo mejor sí que pongo un cofre aquí con las típicas cosas para volver a casa y salir corriendo, pero ya está. Luego por aquí, que es lo que vamos a hacer en este episodio, ¿vale? Cambia la madera y aquí vamos a poner un suelo como de cocina, lo típico de cocina. No sé si voy a poner barras así, blanca, negro, blanca, negro, blanca, negro, creo que sí. O a lo mejor cuadrados que se van haciendo más pequeños. Eso puede quedar bien, en plan un rectángulo así enorme, otro de negro, otro de blanco, otro de negro. No, ahora lo veremos, porque lo vamos a hacer ahora. Pero esto va a ser la cocina, ¿vale? A lo mejor luego se hace más grande, pero bueno, como hay un mod de cocina y tal, quiero darle bastante chicha y esto va a ser mi zona de trabajo. Total, que voy a ser un chef magnífico. Luego vamos por aquí y tenemos toda la zona, pues veréis que me he puesto en todos los cofres y todo esto, los hornos. Aquí, bueno, pues está organizadito, pues más o menos, aunque luego me conozco y sé que todo va a acabar haciendo un desastre, pero bueno, la intención es lo que cuenta al principio. De hecho, ahora vamos a coger esta, que es marrón, la que quiero, y Marvel, que voy a tener que ir a la otra casa porque estoy completando la mudanza. Vale, que eso es otra cosa que os tengo que decir. Creo que me he hecho más picos, ¿no? Sí. Sí. Total, que esto pues ya me estoy mudando de aquí, de este sitio, porque quiero ya tirar esto a tomar por sacos de estas narices. Y tengo aquí unos cerdos, los estoy usando de momento como para guardar estos cerdos que he ido pillando. Y le voy a hacer aquí pues la parte de lo que sería todos los animales van a estar por aquí, ¿vale? Porque luego todo esto va a estar liso. Esto me lo tengo que llevar también, importante, porque eso me da comidita y viene muy bien. Marvel, es que hay Marvels distintos y me vuelvo loco, tío, me vuelvo loco. ¿Lo ves? Estos no son iguales, tío, no son iguales. A ver si aquí tengo que llevarme, que de hecho he venido a esto también. Me voy a llevar esta lava para ponerla allí, que esto me gusta de basurero. ¿Estos son iguales que esto? Tampoco son iguales que esto, es que no entiendo. O sea, esto es raw. Esto es raw también. Esto es Quark Marvel. Y esto es de un mod. Uf, Dios mío, es que esto es un lío que flipas. ¿Esto es igual que este? Tampoco, tío. ¿Y esto es igual que este? Sí. Pues de este lo vamos a poner, que es igual más que nada. Sí, porque si no, no tengo además. Vale, esto por aquí. Me voy a llevar este resto, aunque no sabía que lo tenía aquí. Para allá me lo llevo. ¿Qué más cosas me quedan? Mira, frasco de experiencia. Me lo voy a tirar ahora. ¡Vamos, vamos, vamos! Esa experiencia. Y eso es una de las cosas que lo voy a explicar, porque es que tengo mucho que explicar, no me da tiempo. Vale, esto me lo voy a llevar. No tengo arena suficiente con esto. Con esto puedo hacer un... TNT. No, como TNT, ¿cómo se hacía TNT? Porque lo mismo volamos esto con TNT. Dinamita, ¿y cómo? Vale, ¿y cómo se hace esto? Vale, mira, sí, tenemos los 5 y 4 arena. Pues voy a ir a por arena y vamos a poner un TNT, aunque me harán falta más, pero bueno, un TNT vamos a poner para petar esta casa. Tomar por saco ya. Aunque todavía no, todavía no. Pero lo vamos a dejar preparadito el TNT. Vale, sí, vamos a ir al lago de allí, como siempre, que es nuestro lago de recursos. El guardián del bosque puede coger recursos de su... Bueno, el resto también, siempre y cuando me avisen, me digan, oye, voy a coger de aquí, a mí no me importa. Pero que no me lo destrocen tampoco. Coger arena del lago, pues sí. Bueno, vale, total.
No tenemos arena de momento, pero bueno, como habéis visto, ahí va la cocina. Por aquí subimos, está toda la zona de trabajo. Aquí de momento estoy durmiendo, pero esto va a ir aquí con cristal, que vamos a coger la arena para ello. Y luego aquí, esto lo voy a hacer un poquito más así, para que esta sea mi habitación. Simplemente mi habitación, pues en la que voy a tener pues la cama, ¿vale? Y con unas mesas así de decoración, ¿vale? Pero nada importante. Y luego por aquí va a subir unas escaleras. Y la parte de arriba va a ser la parte de la biblioteca para encantar cosas. Que yo nunca he encantado cosas, siempre se me ha dado muy mal ese tema. Pero lo vamos a hacer, voy a intentar aprender. Total, aquí vamos a coger piedra. ¿Cómo hago esto? ¿Aquí? No, pero aquí es un coñazo. Es que tendría que ponerlo aquí. Pero se me va a quemar esto, ¿no? Entonces tengo que ponerlo aquí. Sí. Ahí se me va a caer, o sea, tengo que poner por abajo. Esto es para la lava, más que nada. Es simplemente para la lava. Pero es que lo necesito, vale, bien, pues a que lo pongo de Marvel, lo pongo de Marvel, con tal de no subir. Vaya, hombre, espérate. Así. Y ahora esto así. Vale. Esta parte de aquí tengo que organizarla también. Y supongo que habrá un piso de abajo, pero lo voy a esconder así, en plan muy escondido, con hojas. Para eso tengo todas las hojas, que tengo un montón. Tengo muchísimas. Pues suena aquí un zombie. Tengo por aquí zombies, no sé dónde. Y estoy todo el rato escuchando al pavo ese que me está molestando. Vale. Aquí, la lavita. La lavita. Acá, güey. No, acá, güey, no. Una altura más, de hecho. Esto no hace falta. Aquí. Mira, se me ha ido a tomar por saco el pico ya. Bueno, ese Marvel lo podemos coger luego, total. No. Es que se quema esto. Vale, pues quitamos este de aquí, que no nos va a hacer falta al final, ¿no? Porque hay uno abajo, perfecto. Cogemos así. Madre mía, qué lío, qué lío para una cosa tan sencilla. Me cago en la leche. Sí, porque si no se te quema, ¿no? La madera, tengo entendido. Bueno, esto, es que el basurero a mí me viene muy bien, porque yo cojo así y digo, esto tomar por saco. Esto no sé qué es. Raw skip. O sea, esto se puede. Es del mod de cocina, pero bueno, pues me lo puedo comer, ¿no? Vamos a hacerlo en el horno. Esto me lo llevo. Vamos que sí me lo llevo. Estuve cogiendo también carbón por ahí y tal. Y ahora estoy mejor. Estoy mejor en plan de comida y tal. Voy mejor. Vamos a ir a la... Tenemos la pala por aquí, tenemos la pala. Mientras hace eso, tenemos comida, no nos hace falta. Y además si está haciendo de noche, nos da tiempo. Esto no se hace. Es que esto es del mod ese. Vale, vamos a coger comida que tengo guardada por aquí. Luego necesitaré... Bueno, mira, con las galletas tiramos. Es que lo de las galletas, eso es la leche, es la leche. No da mucha comida, pero no veas. Cuando tenga mis túneles por aquí, mis pasadizos, va a ser mucho más fácil ir por aquí. En plan, porque iría recto todo esto tranquilamente. En plan, no te pueden entrar en el pasadizo. Lo pondré con luz y tal. Y puedo venir aquí a hacer y coger todo. Vale. Esto es arcilla. Bueno, no necesito arcilla de momento. Vamos a coger toda la arena que podamos para cristal, para hacer cristal. Porque me gustan mucho los ventanales, porque si no todo queda como muy encerrado y muy angosto siempre en Minecraft. Entonces vamos a poner ventanales para que se vea por fuera y quede perfectamente. Venga, vamos a ir el recogedor de arena soy. Y entonces mientras esto se vaya haciendo en el horno, pues yo voy a seguir haciendo unas cuantas cosillas en la casa. El suelo de la cocina, ¿vale? Hay los muebles, aunque luego esos se cambiarán por otros. Vaya, hombre, van a venir a tocarme las narices. No me pueden dejar tranquilo, oye. Coger aquí arena tranquilamente. Estoy pacíficamente aquí cogiendo arena y no me dejáis. Me voy más para allá, que te den. Si quieres salir, pues sales aquí. Vale, como iba diciendo, que luego eso creo que con el mod este, cuando estén allowed, cuando se nos permita usar los mods, pues estarán los mods de cocina y tal, que creo que hay unos muebles especiales para hacer las cosas como os he dicho. Pero de momento vamos a poner por la típica decoración de Minecraft de que parezca una cocina, para tenerlo más o menos bonito, que a mí me gusta. Y vamos a hacer un ventanal ahí también que dé al bosque. Me gustan mucho las vistas del bosque que tengo. Y además en la torre que voy a hacer, como veis, se ve en plan la casa de Vegeta, se ve el pueblo, se ve la casa de William, en plan que se ve mucho desde ahí. Tiene muy buenas vistas, tengo controlado a todo el mundo. Venga, más arena. No, es que se coge muy lento aquí arena. No hay en la costa que yo pueda coger por ahí. ¡Ay! Que se hace de noche. Que se hace de noche. Y la liamos. Que aquí la noche es muy peligrosa. Vámonos. Vamos a hacer esta arena de momento, que nos da para un ventanal, yo creo. No sé cuántos he cogido en realidad. 39, bueno, sí, yo creo que nos da para algo. Vamos a dormir y vamos a hacer lo que os he dicho. Corre, Dios mío, que se ha hecho muy de noche, muy rápido.
Ay, que me la líen, que me la líen. No quiero tener problemas, no quiero problemas, no quiero problemas. Sí, tipo... ¡Hala! ¡Hala la lava! ¡Hala la... Bueno! ¡No me lo creo! Escucha, si paso el tiempo esto... ¡Hostia puta la que me cago en... Bueno. Estoy flipando. ¡No me lo creo! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Se ha quemado otra vez de... ¡Ostras! La lava la que me ha liado, ¿pero por qué? ¿Por qué me la ha liado? A lo mejor es que se ha quemado el primero y yo no me he dado cuenta. Debería irme a dormir, Debería irme a dormir porque es que encima van a empezar a venir enemigos aquí. Esto se va a quemar entero. Esto se va a quemar entero y voy a tener que arreglarlo. Démoslo por perdido. Vámonos. No, un creeper no, tú no me vaciles, O sea, no, déjame tranquilo, tío. ¿Dónde duermo yo ahora? No puedo ir porque tengo todo en el... Lo voy a tener que poner de mármol para poder avanzar hasta ahí. Qué lamentable la noche. Con lo bien que nos iba a ir, que íbamos a estar aquí construyendo, de verdad, yo flipo, macho. No me deja la vida. Déjame tranquilo. Vale, ya esto por aquí ya, ¿no? Vale, solo queda este. Bueno, ya puedo dormir, ¿no? Por saco. Que se queme los árboles de abajo, solo planto algo. Por saco ya. Se sigue quemando esto, madre mía. Bueno, por lo menos está... Se está quemando por ahí un zombie. Menos mal que he cogido madera, esto lo vamos a arreglar ahora. Joder, macho. Bueno, te quemas. Me cago en la... ¿Qué ha pasado? Me cago en... Que me la lían aquí, tú. Pero quémate, que es de día, por favor. Te lo pido. Vale. Ay, tranquilos. Venga, dadme espacio. Nos ha complicado aquí la cosa de una... No, un creeper. Dios santo, Karmaland. Déjame vivir, por favor. Déjame vivir. Mira, por favor. Déjame. Madre santísima de vida de mi corazón. Otra vez esto, ¿no? Que voy a tener que poner... Uf, chaval, me va a petar ese, pero bueno, tenemos corazones. Venga, ven para acá. Por ahí un tío también. Vale, muy bien, ha petado por aquí. Por ahí me está disparando alguien porque no se quema por alguna razón aquí la peña. Venga, araña, que también por saco, me vuelvo a casa. Este tío sigue vivo porque como tienen tanta vida, pues claro, se tiran en el sol 700 años. Y todavía sigue quemándose eso, No es que se vaya, no, es que sigue quemándose. Como un crack, madre mía. Yo quería construir tranquilamente. Porque no consigo... Bueno, eso desde arriba lo quito. Bueno, este momento va a quedar así, total. Si luego abajo iba a poner un piso, así que bueno, tarde o temprano iba a hacer eso. Pero a mano. Sigue la araña por ahí. Pero bueno, ahora vendrá a tocarnos las narices y le pegaremos una paliza, ya está. Pues hay que rehacer todo esto. Menos mal que no ha llegado a los cofres, también te digo, que dentro, fíjate lo que te digo, que dentro de lo que cabe hemos tenido suerte. Que venga la araña por aquí, que no me tire. Venga, ven aquí. ¿Dónde estás? Me va a pegar un susto, como siempre. No pueden... Las arañas tienen un problema muy serio. Y es que nunca vienen de cara. Nunca vienen de cara las tías. Siempre están ahí ocultas y de repente te saltan ahí y te pegan un susto. Qué tías más pesadas. Va a venir, en algún momento va a venir. El susto va a estar ahí. Pero bueno, vamos a hacer como si no pasara nada. Vamos a ir poniendo esto. Vale. Muy bien. Por aquí, arañita. Ven cuando quieras. Qué pesados los enemigos. Con lo a gusto que estaba yo. Esto tengo que ponerlo de... Ah, no, claro, esto lo hemos puesto para venir porque se me ha quemado. ¡Ja! Vale, eso lo cojo luego. Ahí estamos. 1, 2, 3, venga, vamos. Trabajo duro. Vamos rápido, que yo quería hacer otra cosa. Es que la madera es el problema que tiene, tío. Que es que con el fuego... Pero ¿se me va a volver a quemar? ¿Eso? Pues que está protegido. No tiene sentido que se me queme. Yo creo que no, vamos a confiar en que no. Como tenga que volver a rehacer esto, ya lo rehago fuera de cámara, El salón principal con lo bonito. O sea, el salón de trabajo aquí con lo bonito que estaba. Voy a hacer un ventanal ahí también. No me dejan progresar. Vamos a hacer... Espérate, ¿dónde está? Un momento, aquí, vamos a poner toda la arena.
De hecho, vamos a coger la mitad y vamos a ponerlo aquí para que se haga más rápido. Ahí estamos. Venga, esto fuera. Seguimos, ya queda poco. Espera, ahí no debería haber puesto eso, pero bueno. Por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Joder, machos, qué impreciso estoy, qué impreciso. Vale. ¿Me quedan de estos? No, tengo que coger más de estos. Estaban aquí. Me tengo que poner cartelitos porque la verdad es que se me olvida siempre dónde maldita está cada cosa. De hecho es que no tengo madera de esa. Tengo... Ya le he dejado aquí. Bueno, ahora no sé dónde lo he puesto. Tío, por favor, te lo pido. No lo encuentro, la arcilla si la tenía... Aquí, esta y luego era el Marvel 64, coño, si lo teníamos aquí encima. Let's go. Vamos a hacer la cocinita mientras se hace el cristal. Vale. Creo que para que parezca más amplio debería predominar el blanco, la verdad. Lo hago más rápido aquí. Que me ataque la araña, pero bueno. A ver, vamos a probar primero con la configuración esta que he dicho. A lo mejor necesitaríamos que fuera más amplia la cocina. Se nos va a quedar muy angosta, pero bueno, luego ya lo cambiaré. Venga. Lo que no sé si voy a tener suficiente Marvel, con 64. Menos mal que a lo mejor he elegido la configuración correcta para que no se me acabe. Porque además esto luego va a estar tapado de blanco. Como si estuviera aquí abajo. Y así. Vale, ahora con esto, así. Todo, rectángulos que se van cerrando. Tampoco, como no hay mucho espacio, pues va a quedar simplemente de dos colores. Así. No, pues queda bonito, me gusta cómo queda. Me gusta. Entonces por aquí hay una cocinita así, mira cómo mola. Incluso esto, fíjate, de madera oscura podría quedar bien también, Y luego aquí, pues aquí van a ir los muebles, ¿sabes? En plan aquí las encimeras y las cosas. ¿Sabes lo que te digo? Y luego pues aquí unas ventanitas para ver, fíjate, si es que tenemos unas vistas preciosas. Preciosas tenemos las vistas. Vamos a hacer aquí... No, tengo que ponerme... A ver, que estará por aquí la araña tocando las narices. 17 de aquí y 17 de acá. Creo que estos los voy a poner tal cual. Vale, aquí. Así. Estos los vamos a poner tal cual. Así. Sí, de estos quedan bonitos. Vale, uno a tomar por saco. Como leche. O a lo mejor... esto se rompía, ¿no? ¡Otra vez! ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Dime por qué no puedo. Si está protegido, tío, de verdad, yo flipo. A ver. Nada, esto hay que quitarlo, hay que poner más protección aquí. Pero no descansaré hasta que quede bien, no descansaré. ¿Así? ¿Así te sirve? ¿Para no quemarme la maldita casa? ¿Te parece correcto así? Espero que no me la sigas quemando. Vale, esto sí lo voy a dejar así más que nada por ahorrar. Todavía sigue la araña por aquí, no la veo, tío. ¡Que venga ya! ¡Qué tía más coñazo! Todo el rato, tío. Míralo. La madre que la... Voy a ir a por ella porque es que me está... ¿Dónde estás? Ven aquí, hombre. Aquí, venga, que te voy a partir la puta cara. Ven aquí, hombre. Graciosa, que eres una graciosa. Ven. Vamos, sí, que me des. Dame lo que quieras, venga, vamos. Tú contra mí, vamos. Que 1 a 1 puedo, ya puedo porque tengo ahí corazones de sobra. Así que no te pases de lista, Para que me vengan más, que se va a hacer de noche. Vámonos. Decidme por favor los cohetes. ¿Cómo se ponen para usarlos? ¿Tienes que poner un dispensador o qué tienes que hacer? Decídemelo, por favor. Esto, ¿por qué está así? Porque yo en este de aquí quería poner 12 de acá, güey.
Y vamos a coger esto, vamos a poner esto aquí. Que por cierto, mirad las maderas que he cogido. He cogido madera de pera, que tiene un color así como verdecito. A lo mejor en la planta de arriba puede quedar bien, o para los establos puede quedar bien, no sé. He cogido toda esta madera que me he encontrado por ahí y he dicho, pues voy a cogerla porque es de distintos colores y nos puede servir para algo. Total, ¿qué vamos a hacer? Así. Con 8 tengo suficiente, de hecho. 8 y 10, vale. No, pero quiero de la madera normal, que tendría que ir a coger. Mira que no tener madera normal. Hostia, estas narices, todo el rato intentando coger madera normal. Es que es de la que menos hay. O sea, hay de toda, de la oscura, de la otra, pero de esto poco. Venga, dámela. Debería plantar los árboles que tengo ahí. Creo que tengo unos cuantos árboles. Debería plantarlos. Vale, con esto ¿cuánto nos da? ¿Nos da de sobra? Sí, yo creo que sí. Para hacer las... Sí, para hacer las escaleras, sí. Para hacer las escaleritas, sí. Y ya cogeré más luego fuera de cámara. Esto tengo que ponerlo en plan camino, la verdad. Porque... Es que es mejor porque es la única manera, básicamente, de que no se te... De que no te crezca la maldita hierba, tío. Porque es que si no, luego te crece la hierba y es un coñazo, tío. O a lo mejor sabéis vosotros, seguro que sabéis, hay otro sistema para que no te crezca la hierba, pero... Me pareció oír en un vídeo de Vegeta que no, que con un mod que había crecía la hierba y que tenías que quitarla por huevos. Así que así por lo menos, en lo que es esta parte para entrar, pues lo dejas arregladito, ¿sabes? Lo dejas arregladito para que no... Porque es que si no, cada vez que tienes que ir a casa, tener que pasar por no sé cuántos malditos hierbajos, pues toca las narices. Deberíamos poner antorchas también por aquí, para los enemigos, tener todo bien iluminado. Ahí está. Tenemos 10. Se está haciendo de noche y otra vez, madre mía. 2. Vale, pues vamos a subir, vamos a dormir porque esto no me dejan hacer tranquilo y no quiero tener problemas. No quiero tener problemitas. Dormimos y al día siguiente a tomar por saco. Es que tengo que iluminar todo, tengo que hacer antorchas también. Pero bueno, tenemos palos y tenemos carbón. Madre mía, llevamos 22 minutos ya y no he hecho nada. Es que se nos ha complicado con eso. Pero bueno, intento ir todo lo rápido que pueda. Pero bueno, ya hemos puesto la cristalera esa. Bueno, no hemos terminado, vamos a hacerla ahora. De hecho, con esto tendría que hacer las escaleras. Vamos a hacerla ya, si no es más fácil poner las malditas cristaleras. Vale. Y las otras colarán aquí. Ok. Entonces... ¿Así? No, fallo de logística. Esto no va aquí, Aquí tengo que poner uno normal, por narices. Porque si no, no encaja. Tengo que hacer así. Así, en plan uno de cada color, ¿sabes lo que te digo? Así. Vale. Ahí está. Queda bonito. Mira qué bonito queda, ¿lo ves? Una de cada color, así en plan pi. Queda alegre. Queda alegre, que eso está bien. Bueno, vamos a seguir por aquí. Vamos a poner ya... Uf, ¿qué tengo aquí puesto? Que me está robando aquí la vida. He puesto una escalera porque soy un crack. Por aquí... ¿Pero por qué? Pero bueno, ¿qué pasa? Se me va el ratón para allá, yo no hago nada. Ahí estamos. Por aquí. Esto aquí vamos a quitarlo y así nos da más amplitud para que no quede tan pequeño el cuarto. Y esto por aquí pues tendríamos que ponerlo de... rodearlo. Espérate, aquí, esto con cristal puede quedar muy bien también, en plan... Desde aquí, ¿sabes lo que te digo? Desde aquí de cristal. Así. Hay que coger más cristal. No sé, al final no voy a tener cristal. Si aquí tengo uno solo y aquí 3, madre mía, las narices. Bueno, ya iré a coger más. Dejo la cristalera esta por aquí sin completar. Pero bueno, básicamente para que lo veáis, esto es así, ¿sabes? En plan, así que nos da un maldito bloque más. Que eso nos viene bien. Para que quede más grande la habitación, básicamente. Aquí van a ir otras escaleras, cuidado. Desde aquí. Así. De este color me gustan. ¿Cuántas alturas? Una más yo creo que sería lo adecuado. Así.
Sí, esta altura está bien. Para un cuarto, sí, yo creo que sí. Y aquí ya... ¿Todo el techo aquí sería? Sí, no me molesta, no me molesta. Me parece bien, me parece bien. Siempre y cuando ponga esto con cristal. Puedo poner esto con cristal y en las esquinas... No, es que aquí esto va con cristal. Quería poner en alguna parte... Vale, bueno. Quería poner en alguna parte por aquí las... Esto de aquí que cogí. Estas de aquí. Quiero usarlas para algo. A lo mejor queda bien así o... Fíjate, incluso estas de columnas. Vamos a iluminar esto... No sé dónde iluminarlo, la verdad. Dos así. Vale, dos así puede quedar bien. Luego aquí una... Y bueno, ya haremos más. Total, que por aquí quería poner, pues por ejemplo, una... ¿Sabes? Una columna así. Queda guay, ¿sabes lo que te digo? Porque esto ahora luego va tapado, ¿sabes? Y entonces tener otra aquí. Lo ves, le da un toque, le da un toque. Le da un toque. Y otra aquí, que sería esta de aquí, ¿no? Sí. Así. Vale, así. Y así. Y esta sería... Pues esto de aquí habría que quitarlo. A ver. Vale, voy a coger los bloques para ponerlos por... Sí, por fuera. Así. Y este es el que hay que cambiarlo por la columna. ¿Lo veis? Y además mola porque se ve desde fuera. Se va a quedar guay. Esta sobre todo. ¿Lo veis? Mira, le da un toque, A mí me gusta. Decidme qué opináis de esto. A mí me gusta cómo queda. Desde aquí no se ve poco, la verdad, porque está eso de ahí, pero bueno. Me gusta cómo queda. A lo mejor aquí con el verde podría quedar bien también. En plan que se viera desde fuera. Así, no hace falta que sean muy largas, ¿sabes? Pero ya, con poner dos aquí, ya aparece una columna. Creo que sí me gusta este estilo de columnas en mi casa, ojo. Mira, esta de aquí la quitamos. La ponemos por fuera. Así. Y esta de aquí es la que se cambia. Así. Así. Y así. Mira, mira, queda bien, me gusta cómo queda. Y aquí, fíjate, podríamos quitar esta de aquí, yo creo. Esta. Total, no se va a ver. No se va a ver por fuera porque va a estar tapado por la otra habitación, o sea que... Así. Y aquí... Ok. Le quito una de aquí. Y le quito una de aquí, pongo aquí el cristal de la ventana. Así, así. Bueno, esto no va a ir así, esto no va a ir así, no. Esto de aquí no, esto va a ir el suelo de la otra, creo. No lo sé qué pondré ahí, pero bueno. Más o menos así con las columnas me gusta como queda. Mira qué bonita la decoración, madre mía. A mí me gusta mucho. Por aquí las columnitas, le da un toque. Esto ya no se quema, que es un paso adelante. Siempre está bien, vale. Vamos a subir la cama aquí. Deberíamos coger muchas... Vale, por aquí, ¿dónde podemos poner la cama? Por aquí. Aquí vamos a seguir con con este estilo de columnas. Podría quedar bien aquí. Ojo que ya no me quedan de estas, Hay que ir a coger más. Pero me gusta porque parece como romano, así, o sea, griego, perdón, griego. Me gusta. A mí me gusta. Y esto pues también tendría un pasadizo por aquí para ir. Esa sería la idea, yo creo. O sea, para ir a algún lado. Ahí pondré plataformas o algo. Sí, para que quede abierto, me gusta cómo queda. Incluso fíjate aquí, fíjate. Podríamos hasta aprovechar esto que no tenía ni idea de momento cómo aprovecharlo. Podríamos poner ahí algo que quede como bien. Una terracita en mi cuarto, ¿sabes lo que te digo? Una terracita, mira. Mira la terracita que me voy a hacer, ojo, Incluso con una piscina, fíjate lo que te digo, Vale, así, uno más por aquí.
Por aquí. Siempre madera le tengo que recubrir porque ya tengo miedo desde el maldito incendio ese. Ya no me fío, no me fío. ¿No me quedan más? Bueno, tengo por ahí, creo. Pero bueno, simplemente así, ¿sabes? Un poquito de... Una más. Me quedan 5 solo. Pues está abierto mejor. Y así ahorramos, ahorramos. Ahí está. Así como para ir para allá. Me parece buena idea, me parece buena idea. Y luego este techito de aquí. O sea, ¿cómo se coloca esto a ser posible? Nah, así no me gusta. Pero desde aquí a lo mejor, así como un tejadito. A ver, déjame espacio para hacerlo por aquí. Así y hasta aquí, ¿no? Tiene que llegar. Ahí está. Y por aquí también. Está complicada aquí la cosa, vale. Ah, sí. Mira qué bonito queda, con un tejadito, ¿sabes? Por aquí, de hecho, le podría poner una más, fíjate lo que te digo. ¿Pero por qué lo cambia? Ah, vale, lo cambia por completo porque va... Vale, entiendo. Ah, sí, fíjate, mira. Aquí nos vamos a poner la cama. Que va a estar... La cama va a estar... Va a estar aquí. Y aquí a lo mejor pongo otra. Pero aquí me parece bien. Fíjate lo que vamos a hacer por aquí, mira qué bonito. Esta terracita, qué bien, qué bien. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer la miniatura en la terracita, a ver qué tal queda. Mira la terracita con los pilares y de fondo ahí. Mira. Qué bonita, qué bonita. Vale, bien. Total. He quitado... ¿Qué he hecho? Vale, vale, que había quitado, no veía si se estaba grabando o no. Y digo, bueno, ya me he asustado. Ok, me gusta cómo va quedando. Ya, bueno, solo tenemos que hacer las puertas. Vamos a hacer unas puertas. Vamos a probar de hacerlas, fíjate, de la madera esta que he cogido. Que a lo mejor puede quedar bien. ¿Vale? A ver. Tenemos que hacer más cristal, tenemos que coger más. Bueno, vamos a dormir. Vamos a dormir. Luego por aquí, como digo, aquí todo esto va a ir... Abierto no me disgusta, pero aquí tiene que haber un techo. A lo mejor que subiera así. Es un techo que suba como en escalera. O no. No sé si taparlo, es que me gusta ver la planta de abajo, ¿sabes lo que te digo? Puedo hacer una cristalera aquí. Y el techo súper alto, tío, pero... No sé si quedaría bien. No lo sé. No sé qué hacer, la verdad. Estoy indeciso. Decidme como siempre en los comentarios, que yo os hago caso. O sea, lo que quiero hacer es que desde mi habitación, ¿vale? Del primer piso, ¿vale? Yo hacer así y ver el piso de abajo, ¿vale? Con una cristalera aquí. Porque eso me gusta que se vea. Pero para eso tengo que... Tendría que poner un... No, porque si pongo un techo no se va a ver, ¿sabes lo que te digo? Tendría que elevar el techo hasta aquí. Y no quiero tampoco elevar el techo tanto. Bueno, puedo hacerlo hasta aquí, a lo mejor. Y seguir con el techo más arriba. Sí, puedo hacerlo. Y luego aquí poner una cristalera y desde fuera se verá cool. Vale, sí, yo creo que sí. Y luego por aquí lo de la... Sí, vale. Vamos a hacer las puertas. Si me acuerdo cómo se hace una puerta, la verdad. Era así... Estas puertas... Bueno, vamos a probar. Vamos a probar cómo queda. O sea, aquí tendría que poner uno más, porque no puedo poner... Es que no me gusta... Pero tengo que poner así 4 puertas. Bueno, 4 puertas, no está mal. No está mal, 4 puertas, 4 puertitas. Es que me hubiera gustado, o sea, creo que a lo mejor, yo creo que a lo mejor hay algún mod que se puede hacer algún portón grande, ¿no? O algo así. Es que no entiendo, a ver. Vamos a poner aquí, portón, a ver si, yo qué sé, puerta. Mira, ¿esto cómo se hace? Madera de acacia. ¿Y esto cómo es?
Mango Boot Door. Ah, esto está en inglés. Esta está guay, Esta mola como queda, pero no hay grandes, ¿sabes lo que te digo? No hay grandes. Si pongo Door... Fíjate, fíjate, aquí hay un huevo, madre mía. 2×3. 2×3. Mira, esta es grande. Esta es grande, ¿no? Esta es más grande que esta. Porque pone 2×4. ¿Tan grande? No puede ser esto, ¿no? A ver esta puerta tan grande que dice que es. Ah, pues sí, pues tienes que hacer más puertas. Madera de abedul. ¿Esto es madera de abedul? Pues podemos probar a hacer esto. A ver, esta. No, pero es de un mod. Es de un mod, no sé si podemos usarlo para un mod. No podemos usarlo de momento. Vamos a usar estas. Pero luego cuando se nos permita con los mods, pongo ahí una grande, ¿sabes? De acacia. Que he visto ahí de acacia, vale. Y aquí pues vamos a tapiar esto así. Y la parte de ahí, de hecho con esta, va a ser una cristalera. Vale, sí, me gusta. ¿Cuánto llevamos? Llevamos mucho minutos. Bueno, 36 minutos, ¿no? No pasa nada, estoy pasándolo bien. Seguimos un poco más, no pasa nada. No pasa nada. Comida. Me voy a traer ya lo de las galletitas porque me viene muy bien. En el siguiente episodio puede que hagamos los establos aquí de la peñita esta, o el corral que voy a hacer con esta gente. Hola, ¿qué tal, chicos? Mira, me voy a llevar esto. Vamos a cogerlo de abajo. No lo tenía arriba, qué narices. ¡Ja! Aquí a la derecha. Ahí estamos. Vale, me gusta. Solo tengo que coger más harina para todos los ventanales que quiero hacer. Que es que no hay cosa que me guste más que los ventanales. Bueno, aquí no se puede poner... Debería haber hecho una y poner una placa de presión, ¿no? Para entrar tranquilamente. Bueno, tampoco tardo mucho en abrir la maldita puerta. Estamos muy vagos, estamos muy vagos ya. A ver. Esto yo lo pondría ahí, aquí en la salida. Porque nada más entrar lo quiero aquí. ¿Sabes lo que te digo? Entonces aquí haces y haces taca. ¡Y a comer! Bueno, creo que vamos a dejarlo por aquí. No creo que tenga que hacer nada más. En el siguiente episodio, pues, hacemos. En el siguiente vamos a hacer esto, que me digáis cómo podría hacerlo para que quede amplio desde aquí, que yo pueda verlo. En plan, que yo esté aquí para verlo. Y que no tenga un techo aquí, ¿sabes lo que te digo? A lo mejor uno... No, es que... esto de cristal. Uno más ahí de... ¿Sabes? Hasta aquí de... hasta aquí de techo. De techo de este. O sea, así. Luego los cartelitos hacen falta ya, Vamos a poner aquí, a ver, los cartelitos. Estos bloques. Aquí. Bueno, debería poner 2, pero bueno, eso ya lo haré. Así. Esto por aquí. Debería ser así. Por aquí, uno más. Para que tú cuando subas aquí esto te parezca amplio así, ¿sabes? Porque ves por aquí fuera, lo ves por aquí. De hecho, este podría sobrar. Tendríamos que poner uno más de cristal, que no tengo. Pero bueno, uno más ahí de cristal. Subes aquí, aquí irá algo. Esto estará de cristal. Y verás lo de abajo. Pero eso se irá dos bloques como 2 bloques más para allá, ¿sabes? Para que haya techo, pero no sea todo el techo de cristal, pero la mayoría del techo de cristal. Así que tengo que coger mucha arena. Y luego por aquí, que podría hacerlo de esto podríamos hacerlo ahora rápidamente. A vosotros no os importa, ¿no? Que me tire más tiempo, así que venga, vamos. ¿De qué podríamos hacerlo? De aquí dijimos que no nos molestaría esta altura, ¿no? Así. No queda mal esto. Me gusta cómo queda. Y luego arriba con la librería va a quedar guay.
Así. Queda como muy místico, no sé, muy exótico. Me gusta este color, lo he encontrado de chiripa, el árbol aquí de la pera. Que me ha dado esta madera. Yeah. Ahí estamos. Y aquí pues irá a la biblioteca. Aquí irá a la biblioteca y luego un piso más en el que habrá un mirador con telescopios que seguro que hay de decoración y tal. Y fíjate todo lo que veo desde aquí. Desde aquí lo veo todo, güey. Y de hecho, bueno, aquí puedo... No, esto lo cerraré, para que no se vea eso. Porque tú subes por aquí. Subes por aquí, esto estará techado. No, tiene que estar techado aquí entonces. O sea, si está techado aquí. Esto puede estar techado aquí, güey. O sea, si yo hago así, ¿puedo subir? Sí, puedo subir bien. Puedo subir bien. Vale. Sí, esto lo pongo aquí. Así. Y luego esto así. Porque claro, luego desde fuera esto va a ser la torre. Quiero que sea del color de la casa. Y con cristales sin color. O a lo mejor más adelante lo ponemos de algún color. Bien, decidme en los comentarios eso también. ¿Qué opináis al respecto? Así. Desde fuera yo creo que va a quedar muy guay. Aquí es la biblioteca, bajamos por aquí. Mi habitación. Una terraza por aquí y a lo mejor unas escaleras hacia abajo que nos lleven a unos, yo qué sé, unas plataformas que haga por aquí encima. Luego por aquí tenemos la zona de trabajo, en la que tenemos que poner aquí algún cristal. Y si eso, a lo mejor ampliarlo un poco más para que veamos también esa esquina de todas partes, así. Así. Vamos a ver cómo quedaría desde fuera, que también es importante. Vale, por aquí tenemos todas estas... aquí un hueco. Todas estas columnas que me gusta cómo quedan bastante, me gusta bastante cómo queda. Y en este color ha quedado muy bien. Hace muy buena combinación. Y mira cómo queda bien, eso queda bien desde dentro también. Qué bonito se ve, que estoy ilusionado. Dame más galletas, que estoy ilusionado. Vale. Y desde aquí cómo quedaría. Porque yo quiero ver, bueno, eso va con eso de ahí, obviamente. Eso iría así de ese bloque, pero tengo que coger más, la verdad. Y por ahí también iría todo eso, tengo que coger todo eso. Hay zombies ahí debajo, bueno, no pasa nada. Todo eso de ese bloque. Es que no tengo más, de hecho tengo que ir a coger por ahí a investigar. Pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Todo eso ahí. Luego esto, mira, eso tengo que quitarlo, por ejemplo. La altura esa de ahí, a tomar por saco, no me gusta cómo queda nada. Es que no me hago una idea con esto aquí, tío. Queda súper feo ahora. Es que no tengo más bloques de esos, tío. Me da una rabia, tengo que ir a buscar por ahí. Mira, ahora voy a hacerlo fuera de cámaras. Creo que voy a dejarlo aquí. Pero bueno, os habéis hecho una idea, ¿no? Más o menos de cómo va la cosa. Ahora lo que pasa es que queda muy feo porque está ahí con la roca esa. Pero eso iría con todo eso de ahí, con este bloque de aquí, para que quede uniforme, ¿sabes? Para que quede igual. Fíjate, para que sea como el reborde de abajo, todo eso por ahí. Y luego pues ahí la torre, ¿sabes lo que te digo? La torre esa de ahí, que es la torre de vigilancia, que es ese piso. Luego el piso de la habitación. Y luego un piso más, que es de la mesa de encantamientos. Y otro piso más puede ser para que sea un mirador o algo así por ahí. Así que está guay, no sé, estoy muy contento. Yo creo que vamos a dejarlo aquí. Espero que... Uy, hemos hecho una captura de pantalla, qué bien. Espero que os haya gustado. Me despido aquí con los cerditos, que en el siguiente episodio les haremos una casa para que no estén aquí en la mía, básicamente. Y ya volaremos esto por los aires con un TNT. Y nada, espero que os haya gustado. Like, favorito si te tema, muchas gracias a todos. Y un saludo, chavales, darle ahí un buen like para seguir con la serie. Chau.